¿Estamos preparados para morir? ¿Cómo es esa transición que es la auténtica aventura del hombre hacia el infinito de la luz? Después de esta vida, ¿hay otra u otras? ¿Por qué ha sido el secreto mejor guardado y la obsesión del hombre por querer descubrirlo? Esto es vida después de la muerte. Eso es Expediente Peláez. Empezamos. Bueno, me acompaña en este capítulo de Expediente Peláez, como siempre Horacio Estudillo. Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto. Oye, tenemos un programa hoy muy interesante, Horacio, ¿eh? Bastante interesante. Porque además tengo contertulios muy interesantes. Está Fernando Siliceo. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Gran gracias. psicólogo. Tengo a Fernando Gordillo a mi izquierda, que es uno de los más importantes genetistas que hay en este país. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, Alberto. Y luego tengo a dos personas muy singulares. Por una parte está Mauricio Arango, que es psíquico. Hola. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, muy bien. Gracias. Y a mi izquierda tengo a Hugo de Jesús Ballesteros, Hugo de Jesús Ballesteros es médico, es doctor en medicina, y tuvo una experiencia cercana a la muerte. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, muchas gracias. A ver, quiero que nos cuentes a los que estamos aquí, ¿qué fue lo que viviste? A ver, ¿qué te pasó primero? Mira, yo me infarté del corazón hace 21, 22 años. Llevo a lo largo, para hacerlo rápido, llevo a lo largo 5 cateterismos, me pusieron 6 stents, etcétera. Todo iba bien. Hasta en el año de finales de en los últimos 6 meses del 2022 empecé nuevamente con problemas, una cosa que en medicina decimos angina de pecho, ¿no? Me dolía. Yo desde que me infarté me dediqué a hacer ejercicio, cambio de hábitos, etcétera, etcétera. Pero pues empecé nuevamente a estar mal y entonces, para no hacer el cuento largo, el 18 de enero del 2023 me operaron del corazón, cirugía a corazón abierto. Ese día me hicieron un bypass coronario y me pusieron 3 puentes. La experiencia que tuve fue... Y entonces te ponen 3 puentes, te operan. Me operan, sí, corazón abierto. Y es el momento en el que te operan que tu vida cambia radicalmente, ahí sí. Sí, o sea, ¿Qué te pasa? Bueno, cuando llegas al quirófano, te duermen, no sabes si despiertas o no despiertas, eso es de entrada. Una vez que ya te anestesian, pues, obvio, te empiezan a operar. En la cirugía corazón abierto paran tu corazón y te conectan a una máquina la cual va a ayudar a tu circulación y a oxigenarte en lo que tu corazón está parado, y el cirujano hace la colocación de los puentes. Ya para despertar de la anestesia, que esa es la experiencia que les vengo a platicar, para empezar, estaba en un lugar súper tranquilo. Perdón, ¿en algún momento tú ves que te desprendes de tu cuerpo? No, nunca vi que me desprendiera de mi cuerpo. Estaba en un lugar muy tranquilo, un lugar donde sentía toda la paz del mundo, y de repente pues oigo una voz, y esa voz me dice: Hugo, es tiempo de regresar. En ese momento dije: ¿dónde estoy? Y ya me acordé, ¿no? ¡Ay! Te están operando. Me quedo, estaba en un lugar, era un lugar muy tranquilo, blanco, te lo puedo escribir blanco. Había unas presencias, no como rostros, pero no eran rostros así de humanos, sino como unos picados. Siluetas. Siluetas, eran unas siluetas. Entonces te digo, oí esa voz, y una vez que oí... Las siluetas, ¿podrías escribir cómo eran? Pues es que el fondo era blanco y las siluetas eran negras con ojos, nariz, pero no un rostro tal cual de humano. Como en un bajo relieve. Como un Picasso. ¿Has visto los Picassos que son así como sí, cúbicos? Sí. Una cosa muy semejante a eso, es lo que recuerdo. ¿Sí? Oigo esa voz. Esa voz, ¿cómo la escuchas? Así, tal cual, como si estuviera hablando contigo. Hugo, es tiempo de regresar. En eso me viene el boom, todo lo que te estoy diciendo, y contesto: sí, ¿verdad? Pues muchas gracias, la he pasado padrísimo, espero verlos pronto. Y de repente, ¡pum! Espera, en el tiempo que estás tú ante esas siluetas y en ese espacio blanco, ¿cuál es tu sensación?
paz, mucha paz, una tranquilidad indescriptible, muy a gusto, está muy a gusto. Muy a gusto. En ese momento tienes la capacidad de poder pensar que te quieres quedar y que no quieres volver. Pues yo sí quería regresar, ¿no? O sea, digo, pues, ya sabía, me acordé, dije, mira, pues aquí sigo, pues hay que regresar. ¿Está tu familia? Sí. ¿Pensaste en ellos? Pues piensas en todo el mundo, tus amigos. ¿Pero en cuánto tu familia. tiempo? ¿Me puedes describir el tiempo físico que eso Pues no lo tienes? No hay tiempo físico, es algo de segundos que es una vivencia te pasa toda tu vida así de un jalón y de repente, te digo, como que aterrizas. ¿Viste tu vida? Parte. ¿Qué es lo que ves? Pues que todo lo que he pasado desde mi niñez, las cosas que, o sea, las cosas Eso con lo sí que lo siempre vive, fue. eso sí lo ves. Sí se llega a ver, sí, las cosas con las que siempre he sido feliz, que por ejemplo yo jugué americano de chico, eso me encantaba eso. Me vi haciendo lo que hago, soy cirujano, me vi operando, todo, y de repente, ¡pum!, ya estás de regreso. Perdón. Eso que ves, Hugo, ¿es solamente positivo o también ves cosas negativas? No vi nada negativo. Nada negativo. Yo siempre he sido una persona muy optimista, no sé si eso tenga que ver, pero yo estaba muy a gusto. Me dijeron es tiempo de regresar, me acordé que sí, que tenía que regresar y regresé. Y cuando despiertas, pues ya oyes todo, ¿no? La maquinita, ¿no? Pipí, los monitores, estás de vuelta, me están desentubando en ese ¿Escuchas a momento. los médicos? Al anestesiólogo lo dice, Hugo, ya terminó tu cirugía, todo bien, y entonces yo en lo que vas despertando y eso, de ahí pregunté luego por mi esposa, donde a mi esposa se llama María del Carmen, de cariño le decimos Moni, y Moni, ¿dónde está Moni? Ya se acercó y lo primero que le pregunto a Moni, ¿qué pasó? Dime qué pasó, qué complicaciones tuvimos, porque hay tanta gente aquí. Dice, no te preocupes, todo fue muy bien. Ya terminaron de operarte, ya vamos para yo, porque hay tanta gente, eso, porque pues así es, Hugo, tú sabes perfectamente, cuando un paciente pasa terapia, pues está rodeado. Claro, el co-conductor de Expediente Verdades, Horacio Estudio, también es doctor, y me gustaría que también Sí, gracias. Hubo varias preguntas, Hugo. Ese momento, en realidad, sí tuviste un paro cardíaco, me imagino, ¿verdad? ¿Sí te lo confirmaron o no? Bueno, lo que pasó al momento, eso me lo comentó después mi esposa, al ver la sábana de los medicamentos y todos los insumos que se utilizaron, mi esposa, ella es intensivista y trabajó muchos años en la terapia posquirúrgica de cardio ahí en La Raza. Entonces me dijo, oye, les costaste trabajo para salir de bombas, algo pasó ahí, porque hay muchos medicamentos, eso digo, no me consta, pero ella me lo dijo. Entonces, cuando te operan a corazón abierto, te conectan a una bomba, estás con circulación extracorpórea. Clínicamente, pues se puede decir que estás muerto, pero no estás muerto porque te está cuidando el anestesiólogo, te siguen oxigenando, te siguen administrando medicamentos para que no tengas dolor, etcétera, etcétera. Pero de que cuando te sales ya termina el procedimiento y que te tienen que sacar de bomba, que esto es hacer que tu corazón vuelva a funcionar. Eso me comentó mi esposa que costó trabajo, de acuerdo a los medicamentos, porque los doctores siempre llegamos a decir, ¿qué tal? Todo muy bien, no se preocupen, no pasó absolutamente nada, esperamos una buena evolución, no está exento de complicaciones. Pero obvio, no le va a decir lo que a qué cree, no estaba por salir, está bien, pero mira, aquí está, nadie te va a decir eso, absolutamente nada. Y una pregunta, Hugo, cuando reaccionas, ¿sentiste acalambramiento en el cuerpo, todo el cuerpo, no? No. Okay. ¿Qué ha cambiado en tu vida, Hugo? ¿Has tenido un antes y un después, una inflexión en tu vida a raíz de este episodio en el que no sé si decir que habrías muerto unos segundos o no sé cómo calificarlo, pero ha cambiado tu vida? Sí, vivo el momento. Claro. Y lo disfruto al máximo, o sea, mi lema es vivir intensamente y así vivo todos los días. Yo no sé si esté mañana, pero hoy estoy aquí y estoy muy feliz. Horacio, ¿no? Así es. ¿Tienes en la actualidad miedo a la... La verdad no. Sé que cuando me vaya va a ser de guamazo. Hugo, en tu referencia haces una muy buena descripción de lo que muchos otros pacientes refieren de la paz infinita que se siente en ese momento, en ese lugar o en ese estado. Y también refieres muy bien, porque bueno, hay varias descripciones, documentos, de que llegan a un punto, creo que tú pasaste unas otras líneas, porque llegas a un punto donde ves entidades
que no tienen rostro, pero que como que están ahí. Eso Sí. también hay mucha descripción de eso. Y la otra cosa que me llama mucho la atención es que tú logras dialogar con alguien que no sabes, que no lo ves, ¿verdad? Alguien que es el que te dice, bueno, ya Sí, fue una voz, regresar no te, la voz. yo, Sí, una sí, voz sí. neutra, no sé si haya sido hombre o mujer, pero fue pero Hugo, es muy interesante. es Ahorita- tiempo de regresar, me acuerdo de eso Ricardo, perfecto. Ricardo. Estaba yo escuchando un podcast también del doctor Carlos Sanz. Ah, claro, Entonces, prácticamente... él Sanz está- Segarra. Ajá, entonces él está entrevistando también a otro médico que también tiene un evento similar al tuyo. Y algo de las cosas interesantes que él plasma es de que entre médicos se creen más. O sea, en el sentido de que lo que tu anécdota, debido a todas las experiencias que has tenido a través de la vida y todas las muertes que has visto, pues puede ser mucho más objetivo. Entonces, bueno, me interesa, me gustó mucho tu anécdota y bueno, pues ahora vivir el presente, ¿no? Así es, siempre lo he dicho, soy un consentido de Dios, por algo me dejó acá y todavía sé que algo más tengo Hombre, que y hacer. una de las cosas, bueno, me gustaría, Fernando, también que opines, ¿qué se opina desde el punto de vista psicológico? Esto, ¿cómo lo podemos deglutir y explicar a la gente? Pues mira, en general en el consultorio, yo que me dedico a la hipnosis, hay muchísimos resultados empíricos en gente que tiene testimonios que hipnotizas o que no hipnotizas y que te cuentan su experiencia, como el caso de Hugo. Hay un autor que se llama Raymond Moody que hizo muchos estudios a través de este fenómeno de vida después de la vida y coincide absolutamente con lo que Hugo narra. Experiencias luminosas de mucha paz, de mucho sentido, de mucho entendimiento, en donde las crisis no están presentes y en donde cuando vuelven encuentran una armonía general. De vivir en el aquí y ahora es como un distintivo. Y bueno, pues creo que también el estudio de las vidas pasadas muestra que hay una vida después de la vida. Porque si vivimos antes y estamos viviendo una experiencia futura, ahí nos metemos un poco al tema de la mecánica cuántica, donde el tiempo no es lineal, donde lo que hay es eternidad. Pero bueno, desde el punto de vista psicológico hablaríamos de que no está mintiendo la persona que tiene esa experiencia. Nos vamos un minuto y volvemos enseguida. Mauricio Arango. Hola, Mauricio, hola. tú eres psíquico. Pues A ver, bueno, todo esto que está contando Hugo, ¿a qué te suena? ¿Es familiar? totalmente. A ver, Totalmente. cuéntame. Mira, pues yo me dedico a esto, si se puede decir así, Bien. desde los 15 años, pero tuve experiencias desde los 4 o 5 años. Recuerdo que siempre lo he platicado, mi mamá me tenía que poner a hacer ejercicio en las noches porque a mí estas presencias, ¿no? De gente que había dejado el cuerpo, que bueno, ya no estaba con nosotros, siempre me visitaban, no era una experiencia... ¿Las puedes ver? Sí, Bien, Sí, sí, continúa. obviamente me han llevado con psicólogos, con psiquiatras, ¿no? Obviamente mi mamá al principio decía, bueno, ¿qué es esto? Y hasta que al final del día, pues creo que ya lo aceptó. y me llevó con, pues, una maestra que muy, muy inteligente, muy, muy docta en todos estos temas esotéricos, místicos, bueno. Y pues ella me enseñó como a más o menos filtrar, ¿no? Todas estas visiones. Ujú. Pero sí, a lo largo, bueno, y desde siempre, desde los 15, 14, 15 años, ella me enseñó, por ejemplo, a leer el tarot, me enseñó astrología, me enseñó todas estas cosas. ¿Cómo son las visiones que ves? Pues son claras y algunas veces, como dice Hugo, son parecidas a formas geométricas o son esferas de luz que piensan hablarme. Incluso yo cuando era pequeño, yo tenía como una esfera que siempre me seguía. Soy tímido y siempre me decía qué decir, ¿no? Muy curioso. Oye, yo fíjate, una de las cosas, Horacio, y con tertulios, yo quería que en esos episodios de Vida después de hubiera alguien así, porque yo creo que tenemos que abrir mucho la mente, ¿no? Y porque
no está escrito en ningún lado que esto no pueda ocurrir. ¿No te parece, Horacio? Sí, es algo que trasciende mucho al tema físico, ¿no? Por eso se llama metafísico, o sea, claro, más allá de lo físico. Y lo que pues se puede interpretar en tu caso, Mauricio, es que tienes una capacidad de ver en un plano dimensional que nadie normalmente puede ver. Yo tengo algunas preguntas interesantes. Mauricio, tú, si vas caminando en la calle, ¿ves presencias? ¿Sientes presencias? ¿Te hablan presencias? Sí. ¿En la actualidad? Sí, en la actualidad. Qué sí. fuerte. Pero, comúnmente... ¿Dónde hay más presencias aquí en México? En Tlatelolco hay mucho. Uy, muchísimas. Yo en ¿Y las Tlatelolco puedes una ver? vez, sí. A ver, Y incluso sentir su emoción, ¿no? Mi pareja justamente desde Tlatelolco. Él vivía en el edificio Nayarit, enfrente del Nuevo León. ajá. Y una vez que me quedé a dormir con él, bueno, actual mi esposo, ella es mi esposo, fuimos a la plaza de Tlatelolco, y de regreso era el atardecer, y recuerdo que escuché que siempre es común cuando tengo estas visiones, como un pitido, ¿no? Como cuando se baja la presión, y empecé a sentir un terror espantoso, y muchas voces de gente corriendo detrás mío. Volteé, y un montón de luces, ¿no? Que iban, ¿no? Yo me espanté mucho, a pesar, y ya estaba yo grande, como tenía 20 y tantos años, ¿no? Fernando, ¿cómo leemos eso? Como psicólogo. Mira, yo como psicólogo ¡Qué miedo! me dedico a estudiar la conciencia, la conducta, la experiencia humana. Tengo una anécdota que contar muy interesante. A ver. Cuando me enteré que del panel de tus invitados, resulta que yo hace aproximadamente 13 años me recomendaron ir con Mauricio. Debo aclarar al auditorio que yo no sabía al principio que venía Mauricio, ni es algo planeado. Y lo consulté para una lectura de tarot. Me dijeron, es buenísimo en la lectura de tarot. Y cuando me estaba leyendo las cartas, no sé si te sigas dedicando a eso, resulta que me empieza a decir, oye, ¿qué pasó con tu mamá? ¿No? Yo al principio no le quise decir, precisamente para checar qué tan psíquico era. Hasta que me dijo, está aquí tu mamá hablando, diciendo muchas cosas. Mi mamá había muerto hacía 6 meses. Y entonces él me dio una información referente a una especie de collar que se usa en el budismo, que se llama mala, con el cual se hacen las cuentas de los mantras. Y me dice que te agradece mucho eso que hiciste cuando ella murió con tu rosario, ¿no? Yo me quedé perplejo, porque ese era un dato que él no había manera de que supiera, y que de hecho no lo platico mucho. Ahorita lo cuento porque pues viene mucho al caso con el tema de la muerte y con el tema de que hay una conciencia después de que la persona muere, y que él la percibió y que me la dijo. Entonces es un testimonio directo, comprobatorio del fenómeno. Ricardo, ¿qué estabas comentando antes? Bueno, estábamos hablando de que del tiempo lineal, ¿no? De que no es lineal. Y escuchando la anécdota de Hugo, cuando él menciona de que ve pasar la vida enfrente de sus ojos, realmente tenemos que estar mucho más abiertos en nuestra perspectiva, de que el tiempo, cuando uno tiene un evento así, no es como el tiempo que nosotros contamos como seres humanos ahorita, de un segundo, un minuto, ¿no? Entonces, en relación a tu anécdota, mi hijo también hace un par de años sufrió un accidente, y hoy en la mañana, y nunca hemos platicado acerca de eso, y hoy en la mañana le dije, oye Santiago, eres la persona más cercana a mí que ha tenido una vivencia de este tipo. Y le pregunté, nada más fueron 2 minutos, y me dice, papá, en el momento que tuve el accidente, vi pasar toda la vida enfrente de mí, y vi los momentos más felices. Entonces, realmente es algo muy bonito, yo creo, porque también otra vez sales de esa experiencia y tienes que vivir el presente. Entonces yo creo que... Y también aclarar, ¿no? Que estas entidades, bueno, nosotros somos entidades espirituales encarnadas en un cuerpo que nos exige obligaciones sociales, físicas,
pero todas estas entidades que se manifiestan hablan de lo mismo, ¿no? Hablan de una realidad llena de luz, llena de felicidad, llena de plenitud. Sin tiempo. Sin tiempo. Pero nos Un cuesta tiempo mucho distinto. trabajo, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo como nuestra sociedad actual de estar encontrando esa paz mental que tenemos o que ese es nuestro objetivo de alguna manera y que no lo estamos haciendo. A ver. Voy a platicar algo para ver qué su opinión de Mauricio me interesa mucho y bueno, de todos los panelistas, por supuesto, que es, en alguna ocasión, hablando con gentes metafísicos, porque no hay otra descripción para definir a estas personas, y no es algo despectivo, es algo científico, o sea, alguien que puede ver o entender las cosas más allá del estado físico. Bueno, me decía que incluso voy a decirlo, es un masón porque en la masonería se hablan muchos de estos temas, ¿no? Habrá que hacer un expediente pelea de la masonería también, ¿eh? Y mira, esta persona me decía que todos morimos, podemos regresar, podemos no regresar, y es una decisión también, pero que hay un momento después de la muerte en el cual se mantiene en lo que se llama el bajo astral. El bajo astral navega entre nosotros en un plano dimensional donde no nos podemos ver. Ellos sí, pero nosotros no a ellos. Y hay un momento en el cual se aparece la luz verdadera, que es como una luz que aparece y que te llama para trascender. Algunos espíritus, vamos a mencionarlo así, no recuerdo tantos tecnicismos, pero por situaciones que tienen pendientes, angustias, penas, situaciones o no aceptar la realidad que han muerto, se mantienen en el bajo astral buscando resolver o arreglar sus asuntos y no trascienden con la luz verdadera. La luz verdadera no es permanente, se empieza a apagar y se aleja. Es cuando quedan ellos atrapados en este espacio. Digo, está muy hollywoodesco, pero bueno. Pero bueno, es un poco así, sí. Y decía que incluso estas entidades de bajo astral era fácil, primero, ayudarles a trascender, que se puede hacer desde la religión o utilizando algunas técnicas esotéricas, correcto. Y que también cuando estaban molestando mucho en los espacios, porque llegan a tener estas entidades a veces una fuerza tan grande que pueden cambiar objetos, mover y hacer cosas. Y transformarse en entidades no amables. No amables, exactamente, con los poltergeist, ¿no? Que son los que se me han descrito. Y que una forma de atraparlos era poner una veladora en una esquina con un vaso de agua, porque la veladora simulaba la luz verdadera y el agua amplificaba esa señal y los atrapaba en ese punto para que no hagan travesuras porque pensaban que por ahí iban a trascender. Era una forma de engañarlos. ¿Es cierto eso, Mauricio? Puede ser, mira, lo que yo sé, no sé si me puedo extender, ¿no? Tenemos 2 minutos. Bueno, sí, no, pero bueno, contestando, claro, tenemos vehículos, varios vehículos, el vehículo mental, el vehículo de nuestra fuerza vital, que al morir se une y se convierte en este vehículo, ¿no? Para el espíritu. Si el espíritu no logra trascender, claro, te quedas como en este estado, ¿no? Que puede volverse no amable. Hay muchas técnicas, ¿no? Desde el agua, la luz, incluso un sentimiento de amor o de liberación psicológico o emocional puede liberar a esta persona. Creo. Mauricio, ¿a ti te han alcanzado esas entidades y pedido que los ayudes? Sí. Qué fuerte. Muy fuerte. Yo de pequeño, me pasó una vez, después lo platico, incluso me mostraron una vida pasada, ¿no? Cuando era niño, esa era la visión que yo tenía que no me dejaba. ¿Qué vida pasada tuviste? Pues mira, no sé, la verdad es que yo me veía en un hoyo, como en un entierro, rodeado de gente con barba, aplaudiendo y hablando un idioma rarísimo, o escuchaba como extraño, ¿no? Por eso me llevaron al psiquiatra, ¿no? Esa era mi visión. Y yo me acuerdo, me veía mucho una bóveda gótica. Llegué a vivir en España, en Barcelona, en Girona. Ahí vi esa bóveda y resulta de que era en el Cal judío, en el piso había tumbas, ¿no? Bueno, volvemos en un minuto. Alberto, toca el momento de conectarnos con nuestras amigas París, en Roma, con Valentina y Casia. Vamos con ellas.
Amigos, ¿qué tal? En esta ocasión y de manera un poco excepcional los saludo desde Varsovia, hoy una de las ciudades más vibrantes y dinámicas de Europa. Estamos en la capital de Polonia, que es el nuevo eje estratégico y político del viejo continente. Bueno, de esto podríamos hablar en otro momento. Ahora pasemos al grano, que si hay vida después de la vida. Vaya pregunta, sin duda la más profunda, fascinante y debatida en la historia de la humanidad. Uno de los enigmas que más han intrigado. El tema es explorado sin cesar desde hace siglos por la ciencia y la filosofía, que nos ofrecen argumentos a favor y en contra, lo que la verdad no nos aclara el panorama. Para alivio de muchos existe también la perspectiva religiosa, con posiciones más transparentes. Para los cristianos, el sentido de la vida es alcanzar la vida eterna tras la muerte. La muerte no tiene que ser el final de todo. Y esta creencia se basa principalmente en la esperanza de la resurrección y la fusión con Dios. Me preguntan qué pienso yo, como católica, como una persona formada por la cultura católica. Creo que las almas humanas nunca mueren y se unirán con los cuerpos resucitados cuando regrese Cristo. Por supuesto, se trata de un asunto cargado de incertidumbre. Nos invaden muchísimas dudas con mucha frecuencia. Hoy la inteligencia artificial nos ayuda un poco a disipar ciertas dudas. Numerosos estudios sustentados en la IA, por ejemplo, los de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, apuntan a que la conciencia persiste más allá de la clínica. En Francia y supongo que también en muchas otras partes del mundo, los testimonios de las personas que vivieron experiencias cercanas a la muerte cuando su corazón dejó de latir, tienen patrones comunes: la sensación de serenidad, felicidad, la luz al final del túnel, encuentros maravillosos con los seres queridos o amigos de la infancia que habían fallecido, revisión de momentos clave de la vida, impresión de estar flotando en el aire, proyectado fuera del cuerpo. Todo indica que somos más que materia. El misterio sigue sin resolverse totalmente, y en esto, siento yo, radica la belleza de nuestra existencia. Lo único cierto es que la vida de los muertos está en la memoria de los vivos, y como nos enseñó la célebre y hermosa película Coco, solo muere quien es olvidado. Los dejo con esta reflexión. Hasta pronto, amigos, desde Varsovia, Polonia. En Italia, como en muchísimos otros países del mundo, ha habido casos de personas que habían sido declaradas muertas y que volvieron a la vida, pero no hay pruebas científicas probablemente de resurrección o de regresos sobrenaturales. Son personas que a lo mejor padecieron de un infarto, estaban en emergencias y parecían muertas y luego, digamos, volvieron a la vida. Esto obviamente ha pasado y pasa bastante aquí también, pero repito, sin pruebas científicas de resurrección o de regreso a la vida sobrenatural. Ahora, en la historia de la cultura católica italiana hay casos, se habla de resurrecciones, de personas que hacían volver a la vida a otras. Por ejemplo, San Francisco de Asís, pues se cuenta que le devolvió la vida a varias personas, volvieron a la vida gracias a él, y también hay cuentos de la Edad Media, leyendas de la Edad Media en este sentido. Pero bueno, obviamente estamos hablando de hechos que no han sido probados científicamente. Bueno, eso es en París y en Roma con Casa Budico, con Valentina Larraqui, pero ¿qué se dice aquí en las calles de la Ciudad de México? Nos lo cuentan Constanza Peláez y Edgar J. con ese estilo tan particular. ¿Su nombre, por favor? Arturo Rodríguez. Arturo, me gustaría preguntarle, ¿cree que hay vida después de la muerte? Sí creo, sé que va a haber pues otra segunda vida después de esta, ya vida eterna. Sí, somos energía, somos todo, somos parte de todo.
Absolutamente no. Es una fantasía que la gente tiene porque la muerte es uno de los terrores más espeluznantes para el ser humano, dado que después de morir nadie ha vuelto para decirnos qué pasa. Primero, ¿qué crees que hay después de la muerte? Creo que hay vida. ¿Crees en la reencarnación, que podemos reencarnar en animales o insectos? Sí, yo creo, no creo que nomás, este es nomás un cuerpo, no nos podemos trasladar en otro ser vivo, somos energía, nos podemos mover en diferentes seres vivos. Pues por lo que oigo que puede ser una vida después de esta en un animal o en otra persona, no sabemos la realidad, pero sí, por lo que sí creemos que sí puede haber otra segunda vida, la reencarnación. Bueno, en el método o en el área religiosa, yo considero que la reencarnación no existe, por el simple hecho de que nuestros actos conllevan a un pago o a tanto como a una recompensa, como a una, pues sí, como a un tipo castigo, ¿no? Así le vamos a llamar. Entonces, Jesús murió en la cruz una sola vez por nuestros pecados, no puede haber reencarnación, porque si no, Jesucristo tendría que volver a nacer, a morir nuevamente. Entonces, esa es la razón por la cual no creo en la reencarnación. Lo que hacemos en la vida solo es una vida y ya, y hasta ahí. Ok, me imagino que al morir, si no crees en la vida, después de la muerte, no crees en la reencarnación tampoco. Absolutamente no. Bueno, necesitaría evidencia y nadie ha podido probar nada de evidencia seria en ese caso tampoco. ¿No crees que pudiésemos reencarnar en animales o insectos? No, eso sería creer en eso, creo que sería maravilloso y muy divertido, pero es una fantasía más que cualquier otra cosa. ¿Qué crees que hay después de la muerte? Creo que hay vida. Una reencarnación en una forma, sea de un animal o una persona nueva en esta vida. Yo sí creo en la reencarnación. ¿Sí crees que en ese caso existe el karma? Pues eso de, me porto mal en esta vida y de repente me reencarné en un gato. Sí, por supuesto. Creo que lo que uno haga en esta vida se ve reflejado en la siguiente o en las miles que vengan por delante. Ajá, yo creo que todos venimos que tenemos todos como un objetivo aquí en esta vida de que tienes que aprender a ser más responsable, tienes que aprender a ser más maduro, algo así. Y en caso de que no lo llegues a cumplir en esta vida, yo creo que, te mueres y otra vez vuelves a reencarnar y tienes que volver a tener esa misma lección hasta que la aprendas. Esto es lo que la gente piensa en las calles de México. De vuelta a ti, Alberto. Qué interesante lo que se dice en las calles de la Ciudad de México y en Roma y en París. Bueno, nos habíamos quedado con las presencias. Fernando, por favor. Bueno, a mí me gustaría resaltar una de las cosas que en esta evidencia de estudio se ha encontrado en estas experiencias fuera del cuerpo. Ajá. O cercanas a la muerte. Correcto. Lo que conocemos como viajes astrales se conocen como experiencias fuera del cuerpo, y eso mismo sucede en las experiencias de cercanas a la muerte. La persona se vive afuera de su cuerpo. Y una de las constantes que me parece muy hermosa es que cuando la persona vuelve al cuerpo, vuelve sin miedo a morir, porque sabe que hay algo más allá de la muerte. Me parece un tema central para el tema del pánico. Es verdad, pero otra pregunta. Y en el caso tuyo, Hugo, ¿no hay cierta... la gente que vive este tipo de experiencias, ¿no se sienten luego incomprendidas? Pues no tanto que te sientas incomprendidas, lo que pasa que mucha gente no cree. Unido, hombre, es muy extraordinario. Sí, mucha gente no cree. Yo esto lo he platicado a mi gente más cercana, no se lo platico a todo el mundo. Uh-huh. Sí, y es una vivencia, o sea, es una vivencia como estoy ahorita contigo, así se vive. Con esa intensidad. De esa intensidad, sí. Y la tranquilidad y la paz que te da es impresionante. Entonces, por eso tu pregunta de hace rato, que si tengo miedo a morir, no, la verdad no. ¿Por qué te digo que ojalá sea rápido? Porque como soy médico, pues me toca ver muchos pacientes y pues hay pacientes que pues, se quedan, ¿no? Claro. Otros pues, se van porque pues a pesar de uno y de todo lo que le tienes que hacer, se van porque se tienen que ir. Uh-huh. Y es feo que se vaya, que se tarde uno en irse. O sea, es una sensación, eso se siente muy feo. Oye, perdóname, una pregunta, es que yo he tenido muchas veces, ¿no? Esta duda y también esta parte porque he tenido muchos clientes que han ido y regresado.
¿No te has quedado con alguna sensibilidad especial, con alguna conexión con la gente? Porque esas experiencias también dejan huella, ¿no? En ser más sensible a ciertas percepciones. Pues ¿qué te puedo decir? O sea, lo que yo hago lo amo, me encanta hacer, lo disfruto. Y hoy en día, pues sí, como que escuchas más a la gente. Que eso es muy importante. Estoy conectando más. ¿Qué es lo más importante? Sí, eso conectas, pero no porque, no, sino es solito, es algo que se va dando. Uh-huh. Hay pacientes que son muy difíciles y que pintan como su raya, pero hay otros que de entrada te conocen, te cuentan todo y conectas padrísimo. Oye, Ricardo, ¿qué dice la genética de todo esto? Déjame que te ponga bien el micrófono. Ahí. Gracias. Pues, mira, no es de que diga realmente, como tú estás viendo, tenemos que pensar afuera de la caja, ¿no? Claro. Nosotros, pues, todas diferentes perspectivas, yo creo que todos estamos en el mismo canal. Yo creo que cuando uno muere, no es de que, mueres físicamente, pero la energía es la que prácticamente continúa. Por eso es de que estamos hablando de que hay de que hay una vida después de la vida, ¿no? Entonces, y que lo aceptamos. Entonces, yo creo que el comprender la energía, que tal vez estamos entrando a un poco del área de física cuántica, es donde estamos. Mauricio decía que él había vivido ya diferentes vidas. Entonces, ¿cómo lo explicas? Es difícil, ¿no? También con lo que hago, con lo que realizo día a día, con estas consultas, ¿no? Que justamente fue un gusto, ¿no? Volverte a ver. No encuentro una explicación, o sea, incluso yo soy muy escéptico, ¿no? En lo que hago y trato de buscar explicación, por ejemplo, en la teoría de Sheldrake, ¿no? De estos campos morfogenéticos, ¿no? O en física cuántica, ¿no? En esta realidad multidimensional, ¿no? En donde podemos tener acceso a un tiempo distinto, a realidades distintas, y el alma puede ir y venir en esas dimensiones. El alma es eterna, ¿no? Y hemos pasado muchas vidas y tenemos, huellas y recuerdos de estas vidas. ¿Tú que eres médico? Son muchos los médicos los que dicen que sí existe, que sí lo han visto, que... Es que vamos ya más allá. Ya hay un punto de inflexión donde la biología molecular y la genética está acercándose ya a estos hechos. Y los voy a describir rápidamente. Miren, nosotros preservamos en nuestros 3 cerebros. El cerebro más primitivo es el más inferior. Tenemos lo que se llama los miedos ancestrales. ¿Qué es esto? Nadie entendía por qué un niño recién nacido escuchaba el sonido de una víbora de cascabel, el cascabel sonando, y entraba en terror, pánico. Y así pasaron muchas cosas. Yo les voy a contar una experiencia personal. Un día tuve la oportunidad de estar en un zoológico muy bello en Sydney, Australia, donde tienen un león súper bien nutrido, súper bien bonito, en unas cosas que se llaman biomas, y al pasar entre los arbustos hizo un rugido tal, en todo su esplendor, que me empezaron a temblar las rodillas, y yo no tenía miedo. ¿Qué activó el pánico? Porque ahí te prepara la descarga adrenérgica para la huida. Los miedos ancestrales. Ahora ya sabemos cómo ocurre eso. De los 3 billones de pares de bases que consta todo nuestro genoma en nuestros 46 cromosomas, resulta que nosotros nada más utilizamos o tenemos codificado el 20%, que llegó una época hace unos 15 años que se llegó a llamar eso el DNA basura, de junk DNA, que la verdad era una tontería, porque no podía estar el 80% del material genético ahí guardado sin servicio, sin utilidad. Pues hoy sabemos que nuestras experiencias se improntan en los genes. Hay un libro muy famoso ahorita que se llama Ese miedo no es mío, que significa que las experiencias traumáticas de nuestras vidas, de nuestra vida, se atrapan en el genoma y se heredan. Lo que significa que hoy podemos tener a gente que tiene síndromes con ciertas patologías en neurosis, que en realidad está activando por algún evento el miedo ancestral de su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Por eso hoy hace sentido cuando hablan y dicen vamos a la biodecodificación, o sea, a reprimir o a salvar ese miedo ancestral. Es muy complicado eso.
ahora se ha demostrado en ratas, en generaciones de animales de estudio como las ratas, en donde les improntan experiencias muy desagradables y después en la descendencia recuperan el mismo efecto sin que lo entienda el animal por qué está sufriendo. Esto es bastante complicado de entender. Es algo con lo que platicaba al principio con Fernando, que es la epigenética. La epigenética viene, que es la genética más allá de. O sea, no nomás es nuestra codificación, no nada más es nuestra codificación en el ADN. Es lo que hay más allá del ADN. Y esto en los próximos años va a ser materia de mucho estudio para entender por qué tenemos experiencias que no o respuestas que no entendemos, y lo interesante será saber si dentro de esa información que se codifica también está la historia de vidas pasadas. Eso va a ser para mí algo. Doctor, podríamos entonces ahí en algún momento también decir que vamos a poder mutar de alguna manera a través de nuestra neuromodulación, cambiar esa genética, ese camino. La epigenética es un mecanismo que lo que hace es que apaga y enciende genes. Si hay una experiencia no funcional o no agradable, se puede reprimir silenciándola. O sea, los mecanismos son bioquímicos, como la metilación del ADN. La metilación apaga esa experiencia. Y eso se puede lograr incluso con nutrientes. Nosotros en nuestro trabajo tenemos productos reguladores nutriepigenéticos que los utilizamos para las enfermedades. Pudiera haber alguno de estos para la conducta también, por supuesto. Actualmente trabajamos con niños con disfunciones neurológicas y vemos cosas interesantes. Fernando, a tu consultorio ha ido personas que han estado allá y que han vuelto y que luego les cuesta contarlo. Yo lo decía antes, pues lo decía Hugo, porque se sienten incomprendidos, porque es algo que no es normal y que les cuesta procesarlo, entenderlo y luego poder verbalizarlo. ¿Ha ido gente así? Sí, mucha gente va a hipnosis precisamente por estas experiencias, porque accedes a una parte mucho más profunda de tu ser, de tu conciencia, que es el inconsciente, y ya que estás en ese estado es mucho más fácil y más fluida la experiencia, la retomas, la estructuras y tienen más lucidez, digamos, en la experiencia. En cuanto a lo que decía Ricardo de las vidas pasadas, es una cosa muy interesante. Hay el caso de Brian Weiss, que es el principal, digamos, autoridad en el tema de las vidas pasadas. Él no creía en las vidas pasadas, él era un psiquiatra cuadrado, y es muy interesante que él descubre a través de la hipnosis regresiva las vidas anteriores en pacientes de forma espontánea. También es muy conocido el caso de Dolores Cannon, que se dedicaba a lo mismo. Y bueno, pues esto es simplemente un descubrimiento moderno de algo que la espiritualidad ancestral de muchas tradiciones, yo diría que de la gran mayoría del planeta, ya se conocía y se sabe y se domina y se hace público, ¿no? El conocimiento de la reencarnación y de las vidas pasadas está en el budismo, en el hinduismo, en el judaísmo, en las tradiciones autóctonas. El cristianismo debería de creer en la reencarnación por ser judío Jesús. Incluso dicen que fue una mala traducción, por ejemplo, ¿no? Del griego. Así es. Incluso hay pasajes muy claros en la Biblia actual que los puedes interpretar claramente como vidas pasadas. Señores panelistas, estamos terminando. Me gustaría una última reflexión de cada uno, una cosa cortita, por favor. Qué complejo tema. Dios mío. Sí, bueno, no es fácil. No, yo creo que ahí otra vez vuelvo yo a citar a Hugo, porque pues a final de cuentas tenemos que vivir en el presente, independientemente de todo lo que llegue a suceder. Tenemos que disfrutar la vida, entonces como si fuera claro. No. Hugo, pues ya me lo ganaron. es lo mismo iba a decir. Yo lo que recomiendo es ser feliz hoy, al rato, pasado mañana también. Vivamos intensamente siempre. Mauricio. Recuperar nuestra virtud como seres humanos, ¿no? Nuestros valores, el arte, la belleza, ¿no? La virtud. Fernando. Hay vida más allá de la... Sin duda, y la recomendación es esto que decían por allá: sé feliz
ama a tu prójimo como a ti mismo, lo decía Jesús, y San Agustín, ama y haz lo que quieras. Oración. Bueno, es un tema para reflexionar. Nosotros no podemos en la ciencia negarnos a las cosas que existen cuando es tangible, cuando se repite en muchas personas y cuando no son cosas que ya son aisladas. Hoy la apertura científica debe de tener buscar ese remanso de entendimiento hacia la fenomenología metafísica, llamémoslo, porque es el nombre correcto. Y quizás en los próximos años esa comunión que algún día deberá existir entre la ciencia y la metafísica nos permita empezar a aprender cómo podemos interaccionar en esos campos, que lo mencionó muy bien también Mauricio cuando habló de los campos morfogenéticos, que ese sería tema de otro expediente. Bueno, gracias a todos vosotros, a los panelistas, gracias también a este hotel, el Hotel Fiesta Americana Reforma, desde luego a Grupo Posadas y a Nanofarmacia. Y comentarles que al final algunos hablan de la resurrección, otros hablan de la reencarnación, otros no creen en nada de eso y piensan que después de la vida hay un estado de nihilismo donde hay una nada absoluta y completa. Pero lo cierto es que el ser humano busca respuestas y sobre todo busca trascender. Tal vez en esta vida o quizás, ¿por qué no?, en otra. Esto fue Expediente Peláez. Hasta la próxima.